Hola amigos. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les contaré la parte 3 del capítulo 2 del volumen 2 de la novela ligera. Así que no olviden suscribirse para más contenido de este y otros títulos. Una vez dicho esto, bueno, comencemos. Shin fue despertado por su propia voz. Miró el techo oscuro y sin vida por un momento, y parpadeó sus sangrientos ojos rojos que permanecían desenfocados. Era un techo blanco como la nieve que nunca había visto antes. A su alrededor había 4 paredes blancas como la nieve. Un sonido electrónico rítmico provenía de un monitor, junto con el olor ardiente de los desinfectantes. Shin estaba acostado en una cama limpia en una habitación estrecha, y había una bolsa de goteo y cables que se unían al monitor conectado a su cuerpo. Dado que fue enviado a un campo de concentración desde su juventud, y nunca tuvo un tratamiento médico adecuado, era difícil imaginar que este lugar fuera una sala de urgencias. De repente, sintió una angustia que le subía por la nariz, y extendió su mano izquierda, cubriendo sus ojos. Una fuerte sensación de alivio fue acompañada de una sensación similar a una desilusión de la nada, nublando sus ojos. Finalmente recordó. Pero, de hecho, realmente no quería perderlo. A su brazo izquierdo, estaban conectados una bolsa de goteo, junto con otros sensores, y una vez que movió el codo, sonó una sirena. Carecía de urgencia, y apareció una indicación en el monitor de que había despertado, en lugar de una alarma directa. La pared blanca junto a su cama se desvaneció gradualmente y se volvió transparente. Apareciendo a lo lejos había un hombre adulto vestido con un traje. El hombre llevaba gafas con montura plateada refinada, algunos rastros de color blanco en su pelo negro, y parecía en verdad un erudito. Había una enfermera parada detrás de él, y más allá había un corredor tan poco decorado como esta habitación. Parecía que aquella pared, que se había vuelto transparente, era la puerta. Había puertas similares que se podían ver más allá del pasillo, y parecía que había tales habitaciones a ambos lados del pasillo. Finalmente se despertó. La voz equilibrada le recordó a alguien a quien había olvidado por largo tiempo. Sin saber lo que estaba pasando, Sin iba a preguntar, pero no podía hablar. El repentino dolor lo hizo estremecerse. La enfermera detrás de él frunció el ceño. Su Excelencia, acababa de recuperar la conciencia. Todavía está febril después de la operación. Es mejor no. Entiendo. Solo unas palabras. El hombre respondió a las quejas de la enfermera con una sonrisa tranquila, y extendió su mano derecha hacia la puerta. Era la mano de un soldado. Así pensaba Shin en su nublada conciencia. La mano robusta y gruesa mostraba que ser hábil con una pistola. Sin embargo, el anillo de plata en su dedo anular dejó a Shin un poco curioso. Hola. Primero, ¿te importa decirme tu nombre? No había necesidad de perder tiempo pensando en respuesta a una pregunta tan simple, pero Shin se tomó mucho tiempo tratando de buscar esta respuesta en sus recuerdos. Su mente simplemente no podía funcionar. No sabía si era debido a la anestesia o cómo terminó así. Una cierta persona preguntó antes su nombre. De ese mismo modo, el recuerdo de ese momento parpadeó en su mente, y él respondió inconscientemente. Todo lo que vio fue la alucinación de un cabello largo y plateado que nunca había visto antes. Sidney Knowlton. El hombre asintió. Soy Ernest Zimmerman, presidente temporal de la Federación Republicana de GAD. Parecía que ese día, transmitidos en todas las frecuencias de noticias de la Federación, estaban informes de 5 jóvenes soldados extranjeros que fueron descubiertos en el frente occidental y protegidos. Se decía que los 5 fueron encarcelados por un dinosaurio cazador, que fue derribado por las tropas de primera línea. Al observar el camuflaje de sus uniformes y un sistema operativo multidireccional de modelo desconocido, parecía que eran soldados de la República de San Magnolia en el oeste. La Federación rompió de alegría. Nunca esperaban que hubiera otro país sobreviviente además que ellos. Había otros países sobrevivientes. Todavía no estaban solos. Al mismo tiempo, estaban preocupados por la situación de sus vecinos. Se preguntaban si la República estaba tan arrinconada a este punto, que tenían que enviar menores al campo de batalla. Y después de que el cuestionamiento de los jóvenes fue revelado al público, la gente entendió las repugnantes razones por las que fueron enviados al campo de batalla. Las inquietudes en sus corazones cambiaron de preocupación a ira. Sin embargo, la mayoría de la gente todavía mostraba preocupación por los jóvenes del país vecino. Esos pobres chicos, oprimidos por su país, continuaban luchando, escapando y tratando de llegar hasta aquí. Por lo menos, deberían tener una vida cómoda en la Federación. Y eso fue lo que sucedió después de que todos ustedes fueran protegidos por nuestro ejército. Me pregunto si lo recuerdas. Al escuchar esta pregunta, Shin comenzó a preguntarse cómo debería responder, y sintió que su mente estaba empezando a funcionar. De repente,
Recordó la situación antes de perder el conocimiento y miró a su alrededor, solo para observar que no había nadie más. No puede ser. Ah, Ernest sonrió. Mis disculpas. Todavía estabas durmiendo, así que redujimos la visibilidad a cero. No es de extrañar que estés preocupado. Un momento, por favor. El hombre se dio la vuelta y le dijo algo a la enfermera. Los pigmentos de color en la pared izquierda y derecha se disolvieron. Más allá de las paredes transparentes había habitaciones sin vida como esta. Podía ver a sus camaradas en las 4 habitaciones contiguas a la izquierda. Junto a él estaba Raiden, que exhaló un suspiro de alivio antes de fruncir el ceño. Dormiste durante 3 días completos. La voz aún provenía de los altavoces en el techo. ¿Qué pasa con el para-raid? Shin se preguntó, y descubrió que no se podía activar. El dispositivo RAID, una vez insertado en la parte posterior de su cuello, ya no estaba. Los dispositivos en las orejas que los procesadores no podían quitarse por ellos mismos también desaparecieron. ¿Qué está pasando? No había ni sujeto ni predicado, solo una duda. Sin embargo, Raiden parecía haberlo entendido mientras se encogía de hombros. ¿Quién sabe? Una vez que nos despertamos, estábamos encerrados en esta habitación. Dijeron que fuimos capturados por un dinosaurio, pero nadie lo vio. Entonces, Shin recordó el sueño de hace un momento. El hermano al que supuestamente había liberado, pero aún estaba encarcelado en la parte más profunda del dinosaurio. Por alguna razón, sabía que su hermano ya no estaba. Pero no vio la necesidad de decirlo, y sacudió su cabeza suavemente, solo para sentirse un poco mareado. Inmediatamente, cerró los ojos, y Teo frunció el ceño con preocupación. Si todavía estás sufriendo, no intentes forzar el problema. Acabaste de regresar de la sala de tratamiento central ayer. Todavía necesitas algo de tiempo para descansar. Krena seguía llorando sin parar hasta ayer. No estaba llorando. Krena protestó. Sus ojos aún estaban rojos e hinchados, pero todos la ignoraron. Y en la habitación más alejada, Anju miró a Shin en silencio, mostrando una hermosa sonrisa de una radiante flor blanca. Shin sabía que su mirada era agitada, y miró hacia otro lado. Shin, sé que todavía tienes que recuperarte de tus heridas, pero recuérdanos darte una bofetada una vez estés bien, ¿de acuerdo? Lo siento, pero todos estamos de acuerdo. La próxima vez que hagas eso, te daremos una paliza. Tras la reiteración de Teo, Shin le dio una llamativa mirada. Nunca planeé morir. ¿Y cómo diablos eso iba a funcionar? Aun si nunca planeaste morir, sabías que lo harías. Si él hubiera continuado llamando la atención de la Legión, era cuestión de tiempo hasta que su unidad se desgastara, o se agotara la munición y muriera como resultado. Pensaste que nunca pensamos en ello, y es por eso que no podemos perdonarte por lo que hiciste, Shin. Sabías y podrías haberlo logrado, pero es egoísta de tu parte, nunca más lo hagas. Todos estábamos tan preocupados. Esta vez, Krena estaba llorando de nuevo. Shin cerró los ojos y apoyó la cabeza en la almohada. Fue mi culpa. Ernest, mirando esto en silencio, continuó con una sonrisa. La razón principal por la que te tenemos encerrado aquí es por miedo a cualquier riesgo biológico, nada más, así que relájate. Ustedes son nuestros primeros invitados extranjeros desde el establecimiento de este país. Después de todo, bienvenidos a la Federación GAD. Ernest abrió los brazos de manera exagerada, solo para encontrarse con el silencio y las miradas frías. Sin embargo, se limitó a encogerse de hombros, sin inmutarse. De todos modos, aquí va el problema. Ni ustedes ni nosotros sabemos completamente lo que sucedió. Si recuerdan algo, me gustaría que nos lo digan. Teo levantó una ceja y estaba a punto de decir algo, y Ernest levantó su mano para detener a este, con una sonrisa irónica. Pero tienen tiempo, así que pueden continuar pensando en eso más tarde. Es demasiado agotador hablar demasiado, y una cierta señorita con mirada aterradora me va a regañar si sigo. La enfermera que estaba de pie detrás del presidente le lanzaba a su espalda una mirada llena de presión. Mirando a Shin, que se quedó dormido sin poder decir mucho, Krena casi rompió en llanto, mientras Anju y Teo la consolaban y molestaban respectivamente. Hace 3 días, cuando se despertó, Krena no pudo ver a Shin, y gritó en voz alta. Incluso en este punto, ella lloraría de vez en cuando. Era de esperarse. Así pensaba Raiden mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama de esta pequeña habitación, parecida a una prisión. Dejando de lado el hecho de que estaban encerrados, aún se los trataba bastante bien. Les dieron comida adecuada, con habitaciones y camas realmente ordenadas. El interrogatorio individual y las investigaciones se llevaron a cabo sin problemas, y todos tuvieron cirugías en diversos grados, incluido Shin, que necesitaba una operación debido a sus graves lesiones. La República habría dejado morir a Shin. Sin embargo,
esto no era motivo para fiarse. Fueron considerados como ganado con forma humana en su propio país. Incluso si la otra parte era humana, incluso si este era el final de su viaje, no eran lo suficientemente ingenuos como para recibir protección y ayuda incondicionales. Si fueran encarcelados aquí y dieran toda la información que conocían, probablemente serían ejecutados. En cualquier caso, él todavía no podía moverse. Shin todavía necesitaba la ayuda de ellos. ¿De verdad odiaríamos encontrar nuestro fin de este modo, en un lugar así? Raiden miró hacia el techo de la pequeña habitación sin ventanas o luz del día, y soltó un largo suspiro. Una vez que salió de la unidad de refugio y entró en la unidad del hospital vinculado a él, Ernest llegó a la sala de tratamiento que se había convertido en la sala temporal de reuniones. ¿Qué tal va el análisis? La unidad de refugio podría actuar como una cámara de aislamiento contra riesgos biológicos, y también como una prisión. Cada habitación tenía cámaras y varias vigilancias en ellas. Los oficiales de inteligencia resumieron todo el análisis de datos y los mostraron en las pantallas holográficas. La conclusión es que no son espías de la República de San Magnolia ni de ningún otro lugar. Aunque eran cautelosos, los jóvenes no mostraban señales de estar entrenados en tales aspectos. Incluso en conversaciones triviales, dada la frecuencia con la que hablarían, los puntos focales de las preguntas y la cantidad de veces que se mencionaban nombres, uno podría deducir la jerarquía en una organización. Sin embargo, nunca se dieron cuenta de que estaban siendo analizados. Incluso si fueran entrenados para engañar lo suficiente cualquier análisis, su país no tenía ninguna razón para ordenarles que pasaran por el área controlada que aseguraba sus muertes. Con los drones Syntax-Liege bloqueando las señales, ni la Federación ni la República podían afirmar la existencia del otro. Podrían ser un poco demasiado cautelosos, pero si sus problemas son como habían dicho, podría ser normal para ellos. Ese sublíder, Raiden, creo, estuvo tenso todo el tiempo, pero es difícil no comprenderlo al ver a su líder de esa manera. Su líder es básicamente un rehén de nosotros ahora. De hecho, la Federación no tenía tales intenciones. Si bien Raiden no era una persona agradable para empezar, respondió todas las preguntas obedientemente y no hubo necesidad de tomar rehenes. Aún así, no era por desconfianza. Era solo una falta de voluntad para cooperar con un interrogatorio extenso y sin sentido el por qué se rehusaría. Para ellos, la República no era un país digno de recibir protección. Y otra cosa, es posible que sean portadores de armas biológicas de los nuevos modelos de la Legión o algo similar. Tenemos que terminar todos los chequeos antes de poder llegar a la conclusión final. Al observar los datos actuales y los escaneos después de que fueron traídos, no parece haber anomalías. Además, la Legión no puede crear ninguna arma que imite a los humanos u otros organismos, ¿verdad? La Legión no podía crear ni usar ninguna arma biológica, especialmente una unidad con armas virales y bacterianas, ni imitar las apariencias de ningún organismo conocido. Había un código en su proceso que prohibía esto. Era fácil de entender, teniendo en cuenta que fue originalmente creado por el Imperio para reprimir a sus enemigos extranjeros. Sería problemático lidiar con armas biológicas que atacaran indiscriminadamente, o con androides que dificultaban la diferenciación entre humanos y robots. Las horripilantes minas terrestres automatizadas también eran parte de esta razón. Y para más, dado que la definición de cualquier arma biológica era demasiado estricta, se consideraría que incluso aquellas personas consideradas aliadas habrían infringido las reglas si empuñaran un cuchillo. Por lo tanto, el viejo imperio no pudo dejar que la Legión tomara el campo de batalla junto con el ejército humano, y se convirtió en el hazmerreír. Sin embargo, el sistema de control de los algoritmos de combate, especialmente los tácticos, se encriptaban de una manera extremadamente compleja, y la construcción de las unidades significaban que si se golpeaban, las explosiones provocadas dentro quemarían las estructuras internas por completo, dando como resultado que un análisis de la Legión no llegará básicamente a ninguna parte. Se comprobó que la Legión había superado ese problema de duración duplicando la estructura de los cerebros de difuntos, y era algo más que tener en cuenta. Los dispositivos que captamos en el escaneo son básicamente un dispositivo de comunicación, como habían dicho. Los Pyrops tienen algunas personas capaces de comunicarse mentalmente con sus parientes, y este dispositivo crea el mismo efecto de manera artificial. Es bastante avanzado. Sí, teniendo en cuenta sus testimonios y todos los datos sobre el área de control en sus registros de misión, esto no podría ser más que un regalo si es que realmente son espías. Debido a la interferencia electrónica de los Syntax-Liege, la Federación no podía comunicarse en primera línea a través de sus señales inalámbricas. La unidad que fue recogida, creo que se llama Juggernaut, ¿verdad? Dejando de lado las especificaciones de esa cosa, los registros de batalla son realmente sorprendentes. El piloto es probablemente ese joven líder. Una vez que se haya recuperado,
deberíamos hablar con él. Oh, nosotros deberíamos ser prioridad. Queremos que sea nuestro piloto de prueba. De ninguna manera dejaremos que él se vaya con ustedes. Los datos de combate de alta movilidad y un piloto con experiencia real encajan bien con mi prototipo. Es un desperdicio dejar que use ese pedazo de Banner Gun. ¿De qué hablas, chica araña? ¿Tú de qué hablas, dron escarabajo? Si quieren hablarles, pueden preguntárselo una vez se hayan calmado. Sin embargo, de ninguna manera los dejaremos ser pilotos. Si lo hacemos, seremos iguales que la República, ¿no? Ernest lo indicó rotundamente, y los dos comandantes que se peleaban se calmaron. Cada causa da sus resultados. Arriesgaron sus vidas luchando hasta este punto, y deberían de tener una vida estable ahora. Como su país no podía hacerlo, nuestra federación debería insistir en nuestra justicia. Estos son los ideales y convicciones que la humanidad debería tener. El comandante del Frente Occidental habló. Deberíamos haberlos ejecutado después de todo. Es por la seguridad de la federación. Teniente general, hemos terminado de discutir este asunto. Has aceptado la resolución, ¿verdad? Sí, pero como usted ha insistido, Su Excelencia, nuestra prioridad como soldados es garantizar la seguridad de nuestra gente. Permaneceremos durante el esperado periodo de aislamiento, y procederemos con los controles exhaustivos y preguntas. Por supuesto. Solo por si acaso, los soldados que los protegen también han sido enviados a las habitaciones de aislamiento, ¿verdad? En este punto, no podrían eliminar la posibilidad de que sean portadores latentes. Y además, de repente, Ernest mostró una carcajada. Además, ¿qué hay de su inmigración? Hasta ahora hemos enfrentado tanto a la Legión que nos hemos olvidado de eso hace mucho. Ante él, quien se encargaría de este asunto estaba trabajando apresuradamente en los procedimientos legales necesarios. Fin de la tercera parte del capítulo 2 del volumen 2 de la novela ligera. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para más contenido. Bueno, nos vemos hasta la próxima.